Buenos días. Qué alegre que un sábado más estamos aquí reunidas frente a nuestra pantalla para escuchar palabra de Dios, mensaje de Dios, guía de Dios, todo aquello que Dios quiere decirnos en esta mañana. Esta mañana tenemos a Inés de Mejía. Ella es primera vez que nos va a acompañar dando una charla en las predilectas. Así que le damos la más cordial bienvenida, alegre de que estés aquí. Ella es del Grupo Emanuel. Así que les voy a pedir a todas que me apoyen con su mano derecha para orar por ella, para que sea el mismo Espíritu que la tome. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días te queremos dar en esta mañana de sábado. Esta mañana que tú nos tienes reunidas en tu nombre frente a esta pantalla. Yo te quiero pedir de una manera muy especial que tomes a Inés, mi Dios, que vengas a ordenar sus ideas, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que ponga cada una de las palabras que van a salir de su boca para bendición de todas aquellas que la vamos a escuchar. Para cada una de las que vamos a escuchar la charla, te pedimos que pongas en nosotras un corazón dispuesto, un corazón abierto, una mente abierta para poder hacer vida cada palabra que escuchemos en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tenernos aquí reunidas en tu nombre. Amén. ¿Qué tal, mis amadas? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy súper contenta de acompañarlas. Como dice Cristi, es la primera vez que las acompaño en las predilectas. Quiero comentarles, y lo van a ir viendo a través de la charla, que para mí esto es un tema muy especial. Fíjense que primero quiero empezar hablándoles de dos mujeres importantes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Vamos a hablar primero del ejemplo de Indira Gandhi y de Madre Teresa de Calcuta. Fíjense que Indira Gandhi vivió de los años 1917 a 1984. Fue una mujer fuerte, ¿verdad? Una mujer muy capaz de lograr grandes cosas con méritos propios, ¿verdad? En una India que estaba en ese momento con mucha revolución política, con mucho desorden, con una economía muy aletargada. Ella fue una luchadora en ese aspecto, ¿verdad? Una de sus frases más célebres es que decía: para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y en su personalidad. Esta señora, Indira Gandhi, fue una política y estadista india que defendió grandes valores como la democracia, la solidaridad entre los pueblos y defendió mucho el feminismo durante su participación en la independencia de la India. Y mucho tiempo después también lo siguió defendiendo, participando en la vida pública de su país hasta el año 1977. Y por el otro lado tenemos a Madre Teresa de Calcuta, bueno, a la Santa Madre Teresa de Calcuta, que vivió de 1910 a 1997. Esta, al contrario del ejemplo anterior, fue una mujer de fortaleza, que obtenía la fuerza de su espíritu de su relación con Dios. Una de las frases más célebres de Madre Teresa de Calcuta fue: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Fíjense que Madre Teresa durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, mientras las misioneras de la caridad, que era la orden que ella fundó, se extendían. Primero se extendieron por la India y luego por otros países con la creación de hospicios, de residencias para los pobres y desamparados. En el año 1952 abrió en Calcuta un centro para moribundos de todos los credos, no importara la religión de las personas que necesitaban ayuda. Y desde entonces cumplió el compromiso de su llamada, atendiendo a todo el mundo, a indigentes, ancianos, niños abandonados, leprosos y enfermos con SIDA. Y ustedes me dirán, ¿por qué esos dos ejemplos son diferentes? Porque realmente son diferentes. Uno es una mujer fuerte en sí misma, en su empoderamiento que el mundo nos enseña, y otra es una mujer de fortaleza que dependía de su Dios. Entonces, es diferente una mujer fuerte, empoderada, independiente, que lucha con su propia fuerza por salir adelante.
por marcar una diferencia, por hacer las cosas bien y sacar adelante el propósito que ella se ha puesto en su vida. Y una mujer fortalecida espiritualmente es completamente diferente, porque sus fuerzas y su dirección para su vida, para enfrentar las situaciones que se presenten, las tribulaciones en su vida, la obtiene de su relación con Dios, no de algo interno, de una fuerza interna, la obtiene exclusivamente de su relación con su Creador. Y de eso vengo a hablarle yo ahora en la mañana. El tema es increíble, es mujer fuerte versus mujer fortalecida. Vamos a ver las diferencias, vamos a tratar de entenderlas y vamos a entender al final de nuestras vidas a qué estamos llamadas nosotros, a qué nos llamó el Señor desde un inicio, desde que nos pensó y nos creó. Para eso yo quiero pedirles que hablamos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 31. Le voy a dar un par de segunditos. Proverbios capítulo 31. Vamos a leer los versículos 10 y luego del 17 al 31. Bueno, las que tengan encendidas sus cámaras me sonríen cuando ya tengan la cita. Ay, qué bonita se ve. Bueno, vamos a ver ahorita. Dice la palabra de Dios. Alabanza a la mujer ejemplar. Dice el versículo 10. Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Nos pasamos al 17 y dice, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida bien que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se encuentra entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Sus hijos y esposo la alaban y le dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira, la belleza no es más que una ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo, denle crédito por lo que ha hecho. Palabra de Dios. Fíjense que hay dos versículos que a mí me encantan de esta cita. El primero es se reviste de fortaleza en el 17, ¿verdad? Y con ánimo se dispone a trabajar. Y el otro más adelante dice, en el 25 dice, se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Me parece increíble y lo vamos a estar recordando a través de la charla. Fíjense que vamos a ver los significados de la Real Academia Española de estas dos palabras de las que queremos hacer una diferencia. Primero, la fuerza está definida como un vigor, una robustez, una capacidad para mover algo o algún tipo, algo que tenga un peso, ¿verdad? Algo que haga, que oponga resistencia, como físicamente sería como levantar una piedra o tirar una barra que pesa, ¿verdad? eh, es la aplicación del poder físico o moral, apretar algo con fuerza, cuando se necesita mucha fuerza para soportar tanta desgracia. Esa es la definición de la Real Academia Española. Me quedo con la parte que dice capacidad para mover algo, ¿verdad? Cuando queremos mover algo internamente, algo que ofrece resistencia. Y también lo define como una fuerza de voluntad, una capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades o para cumplir con sus obligaciones. Y es bien importante que aquí hagamos, que veamos el significado y recalquemos que es capacidad de una persona para superar por sí misma los obstáculos o dificultades, ¿verdad? O para cumplir con lo que se ha propuesto, con sus obligaciones. En cambio, la Real Academia Española define la fortaleza de una manera diferente. Dice que es una fuerza y vigor, una defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Es un recinto fortificado como un castillo o una ciudadela y da una definición diferente espiritual. Dice, en el cristianismo, una de esas
una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Esas, en esta definición es importante ver que es una virtud cardinal, ¿verdad? Ya la vamos a definir, que consiste en vencer el temor. Esto es digamos, una definición del mundo, ¿verdad? La Real Academia Española. Y buscando un poco el catecismo de la Iglesia Católica, la fortaleza es diferente. Va un poco unida, porque sí, la Real Academia Española dijo en la definición que dentro del cristianismo es una de las cuatro virtudes cardinales, ¿verdad? Que consiste en vencer el temor. Y fíjense que dentro del catecismo de la Iglesia Católica existen dentro de las virtudes humanas, la fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales, efectivamente, que desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman cardinales. Todas las demás virtudes se agrupan alrededor de estas, que son cuatro, ¿verdad? Son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las cuatro virtudes más importantes dentro de las virtudes humanas. Y el numeral del catecismo, 1808, define la fortaleza, yo se lo leo. Dice, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Y eso lo vemos en el ejemplo de Madre Teresa, ¿verdad? A mí esta definición me encantó porque dice, capacita para ir a la renuncia. Ella renunció a todo, a las comodidades de su familia, a la comodidad de estar en su casa tranquila, por ir a hacer una obra. Y dice, capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Ella tenía claro que lo que el Señor le había revelado que iba a hacer con su vida y renunció a todo, hasta su propia vida, ¿verdad? Por esa causa justa que el Señor le había mandado hacer. Y tenemos dos ejemplos. Fíjense que en el Salmo 118, versículo 14 dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son dos cosas, dos citas que nos muestran que nuestra fortaleza es dependencia de Dios. Y la primera es increíble, es clave, porque dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Es decir, no tengo yo que hacer una fuerza propia. No tengo yo que ser una mujer fuerte. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Desde ahí a Dios nos está definiendo de dónde viene la fortaleza, ¿verdad? Que en el mundo vamos a tener tribulaciones, pero que Él ya venció al mundo. Es decir, que la fuerza es una independencia y esa independencia que el mundo nos promueve, ¿verdad? Una mujer fuerte, independiente, capaz de todo. Y el mundo nos lleva hasta decir que tenemos que superar al hombre en muchas cosas. Y no es así, no fuimos creadas para eso. Es decir, que esa fuerza, independencia que nace de nosotros mismos, que el mundo promueve, ¿verdad? Para nosotras, esa fuerza depende de la capacidad de sobreponernos a nuestros momentos difíciles. Y sí, podemos ser fuertes. Sí, las mujeres tenemos una fuerza interna, ¿verdad? Y podemos lograrlo, pero eso va a ser intermitente, mi amada, porque va a depender de nuestra naturaleza humana, que es débil, que sin Dios es por momentos inexistente, ¿verdad? Casi siempre. Entonces, eso va a ser diferente. En cambio, la fortaleza que viene del Señor nos lleva a buscar siempre el bien. Proviene de Dios, no de nosotras. Y siempre nos hace sobreponernos a los momentos de flaqueza, a las tribulaciones, porque nuestra fortaleza, como decía la parte del Salmo, es Dios mismo. No se va, no vacila, no merma, es constante. Así de constante como ha sido Dios en nuestra vida. Desde que lo conocimos la primera vez, desde que escuchamos la primera vez de Él, Dios ha sido una constante en nuestra vida. Nosotros podemos vacilar, nosotros podemos tener dudas en nuestra fe, en nuestro amor, no ser constantes, pero Dios siempre está ahí. Cuando tú has tenido una tribulación y buscas a Dios
y buscas eh, tenerlo en un momento de intimidad, en un encuentro con Él. Con solo que tú te persines y dobles rodillas, Dios ya está ahí. Así es fácil. Dios ya se sentó a la par tuya para escucharte, porque así es la fortaleza. Como proviene de Él, no va a vacilar nunca, es constante. Y la Madre Teresa de Calcuta pasó por lo que más adelante les voy a comentar, que se llamaba la noche oscura. Muchos santos pasan por estos momentos de debilidad en la fe, ¿verdad? Que no ven claro, pero no desfalleció en su misión de vida, porque su fortaleza estaba en Dios. No importaba que no lo sintiera, que no lo escuchara en ese momento. Su fortaleza ella la buscaba en Dios. Una mujer fuerte, como les decía, se enfoca en su propia fuerza física, en la confianza que tiene en sí misma, en, en esa fuerza interna que la puede mover, ¿verdad? Confía quizás en el plano de trabajo o en cualquier plano, en la preparación que ella misma ha tenido, ¿verdad? En su propia inteligencia, en su preparación intelectual o física, ¿verdad? Y una mujer de fortaleza busca a Dios constantemente. No es que no se va a preparar, pero sí busca a Dios. Su fortaleza depende de Dios. Lo otro solo es una preparación, pero está clara que su fortaleza depende al 100% de su Señor y mucho más en los momentos de tribulación. Y fíjense que preguntándole al Señor, y ustedes también me preguntarán, ¿y esa fortaleza cómo lo obtengo? Hay tres maneras y tres cosas que tienen que ir de la mano para que nosotros dependamos de Dios. No hay manera de decir que vamos a tener fortaleza si no estamos unidas a Cristo. ¿Y cómo se puede estar unido a Cristo? A través de los sacramentos, principalmente de la confesión y la comunión, la palabra de Dios y la oración. Y no importa que Dios conoce tu realidad, no importa que tú no puedas tener uno de estos, que tú me digas, es que Inés, lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy en situación de divorcio, entonces no, en situaciones especiales, ¿verdad? No puedo comulgar. Está la palabra de Dios, está la oración. Siempre hay manera de mantenernos unidas a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la única manera. Y yo siempre les digo a las personas con las que hablo, no hay manera de enamorarse y de depender de alguien más que conociéndolo, más que teniendo una intimidad con ese alguien. Eh, Usted no se enamora de, de su pareja, de su esposo, simplemente por mensajes, por ejemplo, o simplemente sabiendo que tiene una relación cuando eran novios y antes de casarse y tomar la decisión de casarse si no habían convivido tiempo, si no la visitaba, si no salían, si no hablaban por horas de sus sueños, de sus anhelos, de sus metas, de lo que sea. Y no hay manera de, para nosotros como humanos, Dios ya te creó y Dios ya te ama, Él te ama incondicionalmente, pero para nosotras como humanas no hay una manera de enamorarnos si no es a través de una intimidad con Cristo, ¿verdad? Y incluso a nuestros hijos, los amamos desde que nacemos, desde que está en nuestro vientre, pero el amor que nace de la convivencia diaria, de atenderlos a diario, de cuidarlos a diario, de amarlos a diario, es diferente. Es lo mismo con el Señor. Tú lo puedes amar y saber que Él dio la vida por ti, que hizo un sacrificio que nadie más haría por ti, pero solo es intimidad con el Señor a través de los sacramentos, de leer su palabra para saber lo que Él tiene preparado para tu vida y de la oración para conocerle, para poder llegar y vaciarte ante Él y dejar que Él te llene. Solo a través de eso podemos estar unidos a Él. Y a través de esa unión es que va a venir la fortaleza. Y como les decía, no importa nuestra realidad, no importa si somos servidoras o no, si es la primera vez que te conectas con nosotros, eh, que estás con nosotros, si te conectas cuando hay un espacio en tu agenda porque trabajas los sábados, eso es irrelevante. Este día, esta mañana, Dios quiere que sepas que existe una manera diferente a la que el mundo nos enseña como mujeres, que no necesitamos ser fuertes con nuestras propias fuerzas, que no necesitamos desgastarnos, que no necesitamos ser mejor que los hombres, que no necesitamos ser mejor que nadie, que Dios nos creó únicas e irrepetibles. Y en esa creación única es que Dios se quiere manifestar. Que si permaneces unida a Cristo, pues vas a poder sobrellevar todas las tribulaciones en tu vida. Ojo, no digo que no van a doler,
pero se llevan de manera diferente. No son tus fuerzas, no van a ser inconstantes. Va a ser Dios quien te va a sostener y va a renovar tus fuerzas día a día. Yo quiero pedirle a todas que cerremos nuestros ojos un momento nada más, y que pensemos en esa situación difícil que estamos viviendo. Trata de identificar cuál es la situación difícil que tú tienes, o si son varias. Abramos nuestros ojos, por favor. Yo estoy segura que todas, desde el momento que les dije cerremos nuestros ojos, pensaron en algo que están viviendo. Estoy segura porque toda mujer pasa situaciones difíciles en su vida. Bueno, todo ser humano, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles que tengan en mente esta situación. La vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero, si tú tienes una situación de trabajo, si estás pasando una situación tensa con tu jefe o tus compañeros de trabajo, o tienes una carga de trabajo desmedida, ¿verdad? Que no es acorde a tu puesto de trabajo. No importa que estés pasando esa situación. Dios ahora te quiere hablar. Búscalo. En medio de esa dificultad, si tu jefe te está acosando de cualquier tipo de acoso, si hay un acoso laboral, si hay un ambiente que tú me dices es que mis compañeros de trabajo no trabajan en equipo y de verdad se me hace imposible, pierdo la paciencia, digo cosas que no quiero decir, o el ambiente es muy tóxico, hay mucho chiste de doble sentido y uno se termina riendo. Cualquier situación que estés pasando que te hace sentir agobiada, sin ganas de ir a trabajar, yo te digo, busca en medio de esa dificultad a Dios. Ora. Dios sabe por qué te tiene en ese lugar, mi hermano. A mí una vez cuando entré a la comunidad recién convertida me dijeron, Dios no enciende una candela para ponerla abajo de una mesa. La enciende para ponerla encima, para que alumbre en medio de la oscuridad. ¿Verdad? Cuando se va la luz y encendemos una vela, la ponemos encima, no la ponemos abajo de las mesas ni de las camas. La ponemos encima para que alumbre y nos permita ver. Tú eres esa vela en medio de ese lugar. Tú eres esa vela que el Señor ha puesto para que lleve luz a ese lugar. Y no te estoy diciendo que al buscar a Dios la situación se va a ir. No, porque la que tiene a Dios en su corazón eres tú. Las otras personas van a seguir exactamente igual. Lo que va a cambiar es la manera en que tú afrontas esa situación difícil. Cuando ores, cuando leas su palabra. Yo les voy a contar más adelante, pero cuando he pasado momentos difíciles con un jefe que tuve, y yo le decía al Señor, yo pensaba que el Señor me iba a revelar algo diferente, ¿verdad? Que en ese instante que yo se lo pedía, me iba a sacar de ese lugar. Y me llevó a una cita de la palabra donde dice que todas las autoridades en mi vida Él las había permitido. Eso fue para mí como, ¿cómo? ¿Me tengo que seguir aguantando? Y sí, tenía que seguir un tiempo en ese lugar. Había una misión que el Señor me había puesto en mi vida para seguir en ese lugar. Y Él lo único que te pide es eso, pégate a Él. Ora, lee su palabra, busca los sacramentos y Él te va a dar fortaleza. Él te va a permitir llevar esa carga por difícil que sea. Y como te digo, yo no te estoy prometiendo que la situación va a cambiar. Te estoy diciendo que por medio de tú estar unida a Cristo, la manera en que tú llevas esa tribulación va a cambiar. La manera, va a cambiar hasta la manera en que le oras. Quizás vas a dejar de decirle todos los días al Señor, ya no quiero estar aquí. Y vas a empezar a decirle gracias por tenerme aquí. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque me provees a través de ese trabajo. Tu manera de ver las cosas va a cambiar y Él te va a sostener, va a sanar tu corazón. No solo vas a aguantar, porque no es eso lo que Él quiere de ti. Él va a trabajar su corazón, vas a hacer luz, vas a llevar a luz a otras personas que no lo tienen. Él te va a sostener a partir de en ese momento, te va a indicar el camino. No vas a tener que luchar por tus propias fuerzas. La inteligencia te fue dada por Dios. Tus capacidades te fueron dadas por Dios y Él te va a mostrar cómo usarlas en ese trabajo. Te va a dar discernimiento, pero tenemos que estar unidas a Él en ese momento de tribulación. O tal vez tu situación, cuando cerraste los ojos, tu situación en la que pensaste, tu tribulación fue una situación económica. Si estamos pasando una dificultad económicamente en nuestro hogar, ¿verdad? Como jefes de hogar,
si no nos alcanza nuestro sueldo, si nos hemos quedado sin trabajos, si fuimos despedidas injustamente, o si estamos a punto, perdón, de perder algún bien material, que nuestra situación económica es tan complicada que vamos a perder nuestra casa, nuestro carro, porque los tenemos que entregar. La respuesta continúa siendo la misma. Unámonos a Cristo, vivamos los sacramentos, oremos, leamos su palabra. Dios te va a sostener a través de este momento difícil. Saben que una de las cosas más controversiales que yo escuché dentro de la comunidad hace muchísimos años fue que diezmara. En medio de mi situación económica difícil, que diezmara. Incluso escuché una vez a alguien que dijo, si tú quieres un trabajo mejor, si tú quieres que ganar más, por ejemplo, diezma como si ya tuvieras ese trabajo. Yo, para mí, esas al inicio en la comunidad eran palabras súper fuertes, ¿verdad? Porque a mí me parecía, ¿cómo voy a diezmar en medio de mi situación económica? Si tengo una situación económica porque no me alcanza. Pero cuando tú empiezas a depender de Cristo y empiezas a tener no fuerza para salir adelante, fortaleza en el Señor para sobrellevar esa situación, tu manera de pensar cambia, mi hermano. Tu manera de pensar cambia y comienzas a entender que eso solo es algo material, que tu verdadero proveedor es Cristo, que no te va a abandonar. Dice la palabra de Dios que Él viste las flores del campo, de los colores más impresionantes que nosotros podamos ver, que alimenta a los pájaros, que no los deja morir de hambre. Imagínate cómo no te va a levantar a ti, cómo te va a sostener en esa situación económica difícil si tú eres su hija, si tú eres su predilecta. No, no hay otra mejor palabra para describirlo. Eres la niña de sus ojos, su predilecta. Lo único que tienes que hacer para sobrellevar, ya no seguir luchando con tu propia fuerza, es depender de Cristo. Diezma, ora, busca al Señor. Miren, yo estoy seguro que cuando nosotros nos proponemos, encontramos medios. Encontramos una iglesia de camino al trabajo, donde hay misa a las 6, 7 de la mañana. Encontramos la manera de buscarlo, de comulgar, de leer la palabra, de rezar el rosario, de estar pegados y unidas a Cristo. Dios te va a levantar de ese momento difícil, pero también tiene que trabajar en tu corazón en el proceso. Y cuando pasas esta situación difícil, porque la parte económica para mí lo quiebra a uno, cuando pasas esta situación difícil, vas a descubrir que tu corazón depende completamente de Dios. Que no solo la pasaste y vas a decir al final, sí, yo soporté esa situación en Cristo, Dios me sostuvo. No va a ser solo eso. Dios no se queda con ninguna bendición. Al final de esa tribulación que tú estás viviendo, si decides pasarla en fortaleza, fortalecerte en el Señor y pasarla con Él, tú vas a ser una mujer diferente, completamente diferente. Te vas a dar cuenta al final de esta prueba que tú dependes de Dios, que vas a haber aprendido a depender de Dios, sin temor, que llegaste, le entregaste tus temores y Él te levantó, y que una vez más comprobaste que no te va a dejar desamparado. Si ese es el caso de una situación económica, vas a entender una vez más que Él es su proveedor, que Él es el proveedor de tu casa, que tú eres un instrumento para proveer tu casa, pero que en realidad siempre se trató de Él. Siempre fue su amor el que te proveyó, el que proveyó tu casa, el que te sostuvo. Puede ser un problema legal, ¿verdad? Es que estoy atravesando una demanda, un tema legal. Dios va a estar ahí. Dios es el mejor abogado. Él te va a defender. Él te va a dar lo justo. No te va a dejar desamparado. Búscalo, óralo, inclúyelo en todas tus decisiones. Hasta el abogado que vas a escoger, cómo se van a hacer las cosas. Todo. Incluye a Dios. Busca no llegar solo a decirle, Señor, aquí está mi situación difícil, aquí está mi tribulación, yo quiero hacer esto. Sí, díselo. Dile tus planes, pero también guarda silencio ante el Señor. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Señor, ven a sostenerme, dame tu fortaleza. Y Él se va a hacer presente en tu vida de una manera que no lo habías experimentado antes.
o si vives un problema de salud en ese momento. A veces estamos sufriendo enfermedades crónicas o terminales o tenemos consecuencias de una mala praxis. Y tal vez no solo nosotras, tal vez una persona que amamos, un hijo, una hija, un papá, un familiar cercano, un amigo cercano. Busca a Dios, búscalo, ora, lee la palabra, busca los sacramentos. Dios te va a fortalecer a través de esta prueba. Y yo estoy segura, porque lo he vivido y lo he visto en otras personas también que han sido testimonio para mí, que tú a través de esta prueba estás siendo testimonio para alguien más. No solo el Señor te va a fortalecer, sino que va a alimentar a otras personas a través de esta situación difícil que tú estás pasando. Dios es el médico de médicos y Él te puede sanar. Búscalo. Búscalo no solo para que te sane, búscalo para que te fortalezca. Búscalo para que a través de esta prueba difícil que tú estás pasando de salud, mi hermano, seas vela encendida para alguien más. Búscalo y Él te sostendrá en todo momento, en el momento más difícil, en el momento más doloroso. Busca al Señor. Pídele que tome las manos de los médicos, que les dé discernimiento, que los sostenga a ellos también a través de, de las decisiones que van a pedir, que van a tomar en tu tratamiento. Dios no se va a hacer esperar. Dios te va a sostener, Dios te va a consolar y Dios te va a sanar también. Sí, es parte dentro de su plan de vida para tu vida. O tal vez tenemos problemas familiares de cualquier tipo. Ponle tú el nombre en eso que pensaste cuando cerraste los ojos. En mi relación con mis hijos, en mi relación con otro familiar, cualquier tipo de problema. Busca al Señor. Tenemos que aprender a depender de Él. Mira, tú puedes ser una mujer fuerte y lo vas a lograr un tiempo, pero la prueba te va a quebrar. Te va a quebrar porque somos humanos, porque somos débiles, porque está en nuestra naturaleza. Pero Dios siempre va a estar ahí. Aún si tú lo intentas al inicio tú sola, cuando te des cuenta que necesitas la fortaleza de Dios, Dios va a estar ahí. Cuando tú se la pidas, Él te va a sostener. Él te va a guiar, te va a dar firmeza y amor en la crianza de tus hijos. Fíjese que yo siempre he creído y siempre lo he orado muchísimo con mis dos hijas, tienen 12 y 16 años, que el ejemplo es la mejor prédica. Para las que tenemos hijos adolescentes, sabemos que nuestros hijos no llegan el domingo y dicen, sí, día de ir a misa, wow. No, pero es el ejemplo el que los va a guiar. Y no importa la edad que tenga tu hijo, no importa si es un niño pequeño, si es adolescente, si es mayor, si ya no vive contigo, si ya tiene su propio hogar o ya se independizó. El ejemplo que tú le has dado y le continúas dando cuando él te cuenta algún problema y le dices, se lo voy a entregar a Dios, voy a rezar el rosario, voy a ir a misa por eso, voy a pedirle a Dios que te sostenga. Aunque él no crea, aunque en ese momento no te conteste, ese ejemplo está dejando una semilla en su corazón. Y en algún momento de la vida, cuando sea su momento de llegar a los pies de Cristo, él va a recordar ese ejemplo. Cuando toque fondo, cuando esté en una situación difícil, él va a recordar. Tal vez no lo diga, tal vez no te diga, mamá, me acordé de que tú siempre le pides a Dios. Posiblemente no te des cuenta. Pero esa es una semilla que tú dejas en sus corazones. Esa fortaleza de Dios, esa dependencia de Dios. Ellos la miran. Yo no sé si ustedes han escuchado que siempre se nos dice en varios medios que los niños son como esponjitas. No solo cuando pequeños, yo estoy convencida que no es solo cuando son pequeños de 5 años, de 10, ¿no? Eso continúa a través de la vida porque yo lo he vivido como mujer adulta con mis papás. Eso continúa a través de la vida. Tú absorbes lo que ves que en un momento de tribulación hizo tu mamá, te impacta. Yo he tenido ahijados que les ha impactado que su mamá, a través de un divorcio difícil, buscó siempre a Dios. Y que no se lo han admitido a su mamá, me lo han admitido a mí, que les impresionó ver cómo su mamá dependió de Dios en ese momento.
Y estoy hablando de adultos, de 20 años para arriba, pero que eso dejó marcada una huella en ellos. Y estoy segura que en algún momento de su vida van a recordar eso cuando lo necesitan. Si tú permaneces unida a Cristo y le das ejemplo de fortaleza a tus hijos, y, y no estoy diciendo que la fortaleza que viene de Dios, a veces nuestra naturaleza humana también flaquea y duda, también te puede pasar. También en algún momento puedes decir, yo no sé para dónde va ese problema. Ya pedí fortaleza y llevo un año en esa situación y no camina. También te puede pasar. Pero así como la Madre Teresa tuvo su momento de duda en la fe y que no escuchaba a Cristo, ella decidió seguir fortalecida en Cristo. Que tal vez no era un momento en la cúspida, en el pico de su fe, pero tomó la decisión. Y muchas veces la fortaleza se va a convertir en eso, mis hermanos. Se va a convertir en un momento que no sintamos algo, que no sea como siempre hemos sentido algo que nos mueve. Pero si nosotros decidimos seguir pegadas a Cristo, aunque no lo sientas en ese momento, aunque la prueba nunca pase, aunque lleve un año, Dios te va a seguir fortaleciendo. Porque somos nosotros las que no lo sentimos en ese momento. Pero Dios sí está ahí. Dios te va a seguir sosteniendo, te va a seguir levantando y te va a seguir amando a través de esa prueba. Y sobre todo te va a seguir moldeando para que tú llegues a hacer lo que le hemos pedido siempre. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros oramos, en algún momento de nuestras vidas estoy segura que le hemos dicho, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero llegar a ser como tú. O le hemos dicho, Señor, yo quiero ser como mi madre María, que dependía completamente de ti. Entonces, simple y sencillamente, si nosotros continuamos unidos a Cristo, Dios nos va a moldear, nos va a cambiar algo en nuestra vida que necesita ser cambiado a través de esa tribulación. Y con los hijos, como les decía, no importa la edad que tengan. Si nosotros tenemos la fortaleza y vivimos unidas a Cristo, eso va a ser un ejemplo para ellos. Y nos va a dar también la fortaleza de apoyarlos. Nos va a dar discernimiento y sabiduría para aconsejarlos en la situación que ellos estén pasando, en las decisiones que hayan tomado como adolescentes o como adultos, que tal vez no estemos de acuerdo, pero Dios nos va a dar fortaleza. O tal vez puede ser una situación espiritual, ¿verdad? Como les decía al inicio con el ejemplo de Madre Teresa, muchos santos pasan momentos de dudas en su fe, momentos en que se sienten que no escuchan la voz de Dios, como decía Madre Teresa, en que se sentía sola, pero seguía en la obra de Dios y seguía pidiéndole fortaleza y seguía orando, aunque no lo escuchara. Y muchos santos atravesan esta profunda soledad y dudas en su fe, en su camino en Cristo. Y puede ser que tú no estés viviendo ninguna de las situaciones anteriores que mencioné, o que estés viviendo varias al mismo tiempo, ¿verdad? Un problema de salud y uno familiar, un problema de salud y uno económico, uno de trabajo y económico. O puede ser, o los estás viviendo todos, ¿no? Porque también puede ser. Pero si estás pasando por una situación espiritual, si tú has sido fuerte todo ese tiempo con tus propias fuerzas de mujer, puede ser que tu espíritu esté cansado. Y que por eso a veces dicen, no, es que yo no escucho a Dios, es que estoy dudando en mi fe, es que me siento débil. No importa, busca al Señor, porque estar luchando con tus propias fuerzas te ha dejado débil, te ha dejado cansada, te ha dejado frustrada por los momentos en que las cosas no salen. Y es momento ya de buscar a Cristo, de orar. Y posiblemente las primeras veces que llegues a la oración, no vas a llegar deseando, Señor, aquí vengo, te voy a orar 2 horas completas. Posiblemente eso no te pase, mi hermano. Porque en los momentos de tribulación no es así. Pero búscalo, búscalo. Empieza con 15 minutos. Si no sabes qué hacer, empieza a alabarlo en oración. Ven, empieza rezando un rosario, pero búscalo. Ten ese momento de intimidad a donde Él se va a derramar en ti, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo escuches, aunque te sientas débil. Lee su palabra. Empieza si quieres en el Evangelio según San Juan, el Evangelio del amor. Lee su palabra y Él te va a hablar. Yo estoy segura que te va a hablar. Le va a hablar algo a tu corazón. Busca los sacramentos. Y Él
no solo te va a dar fortaleza para seguir, sino que va a renovar tu fe, va a renovar una fuerza diferente, una fuerza que ya no dependa de ti, va a ser una fortaleza que venga de Cristo. Y no importa si al principio yo he tenido momentos en que llego donde el Señor y no sé qué decirle, estoy cansada, estoy agotada, estoy sin fuerza y solo me quedo callada. Y le digo, Señor, aquí estoy, habla tú, por favor. Habla tú porque mi corazón está muy triste, porque mi corazón está quebrado. Y he tenido ese momento de intimidad en silencio con el Señor. He llegado a llorar con el Señor, pero es diferente. A que yo llore tirada en mi cama porque se me acabaron las fuerzas de mujer. A que yo llore con el Señor. A que le pida que me levante, que me consuele, que me sostenga. A que le ofrezca mis lágrimas como un sacrificio por esa situación que estoy pasando. Es diferente, ¿verdad? Cómo sale tu corazón, cómo se renueva, es completamente diferente. Fíjense que yo quiero contarles, yo le decía a Cristi que Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Hacía mucho tiempo, cuando yo llegué a la comunidad, hace unos, no sé, casi 30 años, yo llegué en el grupo de jóvenes y yo le llegué con el corazón roto. Llegué, me recuerdo sintiéndome la persona más chiquita. Y yo le decía al Señor, desde el inicio, cuando nos pedían, pídanle al Señor lo que quieran. No sé, quizás hablaba con algunas amigas que hice en el transcurso, en el paso de los años en la comunidad, y algunas pedían por un esposo, por una sanación física, por su familia, por anhelos de su corazón, ¿verdad? De cualquier tipo, en su carrera, en su, no sé, que no me recuerdo de todo. Pero yo siempre pedí por fortaleza. En mi ignorancia pedía por fortaleza, porque yo me sentía la más chiquita de todas. Me sentía quebrada, débil. Así me sentía y así me veía a mí misma. Entonces yo siempre le decía al Señor, yo quiero ser fuerte, pero no fuerte para que aguantar todo y no quebrarme, sino que yo quiero tener, sin saber la definición, como le contaba a Cristi, quiero tener fortaleza, quiero depender completamente de ti. Y eso comenzó a caminar entre el Señor y yo de oración constante por fortaleza. Fíjense que yo cuando conocí al Señor estaba iniciando mi carrera universitaria y yo decidí meterme a un rubro que era el 99% de hombres, ¿verdad? Comencé a estudiar ingeniería. Y cuando comencé a estudiar ingeniería, me recuerdo que en la aula magna de la UCA, que caben como 250 alumnos, estaba llena, ¿no? 250 personas y éramos unos 25, exagerando, 30 mujeres y los demás eran hombres. Entonces, yo me acostumbré desde el inicio a ser una mujer fuerte, con mis propias fuerzas, a pesar que le pedí al Señor la fortaleza. Me acostumbré a ser fuerte, saqué mi carrera adelante, comencé a trabajar, ¿verdad? Y siempre sentí que era una mujer inteligente, independiente, que lograba las cosas que se iba proponiendo por mérito propio. Fíjense que yo conocí a mi esposo, porque quiero contarles de todas las pruebas que el Señor me ha permitido pasar en mi vida con Él y cómo Él fue llenándolas de fortaleza a mí y cómo fue sosteniéndonos a través de esa prueba. Cuando nosotros nos casamos, me casé con un servidor de la comunidad, eh, a los años vino nuestra primera hija y yo no sabía, durante mi embarazo, yo desarrollé hipotiroidismo. Entonces, cuando nació la niña, venía con el cordón, nació como en el límite del peso, ¿verdad? Que un poquito menos y ya estaba en peso bajo. Entonces, nació con el cordón umbilical muy delgado y corto, por eso tuvo que ser cesárea. Entonces, en ese momento, hace ya 16 años, casi 17, aquí en el país no hacían el tamizaje, sino que se tomaba la muestra de la bebé recién nacida, tenía que mandar a hacer a Estados Unidos. Entonces, y tardaba un mes y medio. Entonces, durante ese mes, el médico nos explicó que habían varias posibilidades para mi hija, que si ella había desarrollado una enfermedad que se daba a través del hipotiroidismo en las mamás durante el embarazo, pues su cerebro se iba a desarrollar hasta los 2 años de vida, como una bebé de 2 años, y que hasta ahí iba a quedar. En el momento que me lo dijeron, yo me quebré, porque era mi hija.
y que me dijeran desde ese momento que su cerebro se iba a desarrollar hasta los 2 años fue un golpe fuerte. Teníamos muchos años de servirle al Señor con mi esposo jóvenes y fue un golpe fuerte. Y me recuerdo que me quebré completamente. Fue, los primeros 3 días fue de llorar, casi no comía, o sea, me sentía la mujer fuerte que venía existiendo toda de mi vida, se quebró, me quebré completamente. Y en mí, aunque no se lo externaba al Señor, había una queja. Yo le decía, Señor, tanto año de servirte. No se lo decía verbalmente, pero lo pensaba. Tanto año de servirte y ahora esto, ¿qué pasó, verdad? Y a partir del tercer día, decidimos con mi esposo no pasar ese mes en angustia, porque no es lo mismo pasar unas pruebas, ese mes que se iban a tardar los resultados o mes y medio en angustia, con los brazos hacia abajo, derrotados, viviendo el día a día como que fuera el fin del mundo. Decidimos pasarlo de una manera diferente. Decimos al Señor, danos fortaleza, eh, aquí están nuestras manos, te vamos a lavar con nuestras manos y te vamos a servir. Y con esa bebé chiquita, el Señor nos mandó a servirle a todos lados. Fue uno de los meses que más prediqué en mi vida, que más alabanza llevó mi esposo. Fue una cosa increíble. Así había servicio día sí, día no. Y entonces ahí comencé yo a entender el significado de fortaleza. No es una fuerza interna, porque mi fuerza interna estaba quebrada. Era algo diferente. Era alguna necesidad de levantarme y de decirle al Señor, gracias por la vida y de hincarme ahora. Era una necesidad constante. Iba en el carro a hacer algo, algún mandado, algo, porque estaba en época de maternidad, y de orar, de estar todo el tiempo orando, de orar, de rezar el rosario, de en ningún momento dejar de orar, estaba con la bebé y estaba orando, o sea, era una necesidad, y a través de esa necesidad, Dios me dio fortaleza. A través de esa dependencia de Él, de esa comunión, de orar, de leer la palabra. Mira, habían veces que no tenía mucho tiempo porque atendiendo una bebé, yo en ese momento no tenía que me ayudar en la casa, entonces se imaginarán. Yo no tenía el espacio para sentarme a leer quizás todo un libro de la Biblia en ese momento, pero sí eh, abría la Biblia a donde iba. Empecé en San Juan nuevamente y abría donde iba y leía un capítulo o unos versículos, lo que el tiempo me diera, pero no dejaba de alimentarme diario. Y ese mes transcurrió más rápido de lo que nosotros pensamos, con una fortaleza impresionante. Me acuerdo que una semana antes de los resultados le dije al Señor, si tú quieres darme esa bebé con ese nivel de retraso, no importa, no importa porque ya entendí que las fuerzas me las vas a dar tú. Ya entendí que la fortaleza viene de ti. Y la voy a amar y la voy a cuidar hasta donde tu fortaleza me sostenga. Hasta ahí, hasta donde tú me quieras llevar con ella. Hasta ahí la voy a amar. Y yo estaba dispuesta a lo que viniera. Y bueno, llegó, pasamos esa prueba. La niña no había desarrollado, su sistema estaba bien, no había desarrollado la enfermedad, entonces no iba a haber ningún retraso. Continuamos bien. Entendí poco a poco lo que era por esta prueba comencé a entender, como lo digo, lo que es la fortaleza. Pero todavía faltaban áreas de mi vida. Luego vino mi segunda hija y con Adri vino una situación diferente. Yo trabajaba en un lugar donde yo le había pedido al Señor salir porque era bastante tóxico, pero no se daba en ese momento. Entonces, cuando nació Adri, cuando yo regresé de mi maternidad, me despidieron. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasó? Aguantando esta prueba y tú me habías fortalecido y ahora esto. Entonces entramos en una situación económica súper difícil con mi esposo. Yo fui a varias entrevistas de trabajo y como les digo, yo me sentía una mujer súper inteligente, súper preparada y no me llamaban de ningún lugar. Entonces el día que decidimos con mi esposo, bueno, vamos a entregar la casa, ya no la podemos seguir pagando. Esa empresa, una de las empresas a las que yo había aplicado, no trabajaba los sábados y ese día ya era un sábado. Entonces, me llaman el sábado, que ellos no trabajaban, y que en la mañana habíamos decidido con mi esposo entregar la casa, y me hablan como a las 10 de la mañana y me dicen, mire, disculpe que no le pude hablar en la semana, pero le hablo para ofrecerle el trabajo. Y fue una cosa,
justo el momento hasta donde nos llegaba nuestros ahorros, hasta donde teníamos que entregar todo. Y esa prueba el Señor también nos pidió pasarla en fortaleza. Y así fue, así fue. Dios nos llenaba de fortaleza diaria, nos sorprendía con cosas que nosotros ni siquiera pedíamos. De repente mi suegro, sin saber lo que nosotros estábamos pasando, llegó un día con una caja llena de fórmula para bebé. Tenía mi segunda hija recién nacida. Eran detalles de Dios a cada instante. Y fíjense que para mí todavía, ya al final, me faltaba entender un tema. Dice la palabra de Dios en Proverbios, confía en el Señor tu Dios y no en tu propia inteligencia. Y yo seguía con ese tema, con esa soberbia, ese orgullo a nivel intelectual. Y cuando ya me quería salir de este último trabajo, no se daban las cosas. Yo tenía un acoso laboral por parte de un jefe terrible. Él era el director y yo era la gerente, que era su mano derecha. Y yo ya no podía, de verdad, era un tema increíble. Igual volví a aplicar a varios lugares, no se dio, me tuve que esperar un año más. Y el Señor me mostró a través de esa prueba difícil que no se trataba de mi inteligencia, que Él me iba a sostener y iba a sostener a mi familia independientemente de mi inteligencia. Que sí, yo aportaba con panes y peces y Él los iba a multiplicar, pero que no dependía de mí, que no era una fuerza interna ni una sabiduría de mujer la que me iba a sacar adelante, que era Él. Yo comencé esa prueba, que fue una de las más difíciles para mí, comencé esa prueba reconociendo que todas las autoridades que Él ponía en mi vida dependían de Él, incluyendo el jefe que yo no soportaba, que mi inteligencia me había sido dada por Él y que no iba a confiar en eso, que iba a confiar en Él como Dios, como proveedor, que me iba a cuidar y me iba a sostener. Y así fue. Llegó el trabajo que yo quería, con el salario que necesitaba, con las prestaciones que necesitaba, en el momento en que Dios sabía que lo necesitaba. Y todas esas áreas de mi vida que Dios ha venido trabajando, a veces han sido varias al mismo tiempo, han sido varias pruebas al mismo tiempo, a veces han sido individuales, han sido con el único propósito que yo dependa de Él, que entienda algo ha moldeado Él en mí. En cada prueba moldeó la dependencia económica, moldeó la fe, moldeó eh, el amor, moldeó muchísimas cosas. Pero lo que más marcó mi vida es la dependencia de Dios. Que yo soy nada sin Él. Que mis fuerzas de mujer van a estar, pero van a durar un rato. Y que cuando las fuerzas se me acaben y me quiebre, ahí sí va a estar Dios. Ahí el único que me va a sostener, el único que me va a levantar, el único que me va a sacar adelante es Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer por usted. Dios no nos creó para ser tristes o para pasar con las manos abajo en una prueba. Nos creó para levantar nuestras manos y alabarle a pesar de la tribulación. Dios nos creó para ser plenas y felices, sin dejar que las tribulaciones nos quiten la paz. Que si viviendo unidas a Él, sin importar nuestra dificultad, Él nos puede dar la fortaleza para vivir en victoria. Si permanecemos unidas a nuestro Señor por medio de los sacramentos, de la oración y de la palabra. Todas vamos a pasar por momentos difíciles, pero Dios siempre va a ser lo común en toda nuestra vida. Siempre va a ser lo común en el sentido de lo que nos va a mantener a todas de una manera sobrenatural. Y para cerrar, quiero leerles una lectura que está en el Salmo 46, versículos del 1 al 4. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y su ímpetu sacude las montañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que quiero que se lleven esta mañana. Dios es su refugio, su fortaleza, nuestro socorro en la angustia, siempre a tiempo, siempre a tiempo. No importa que tú pienses que has estado pasando esta prueba ya demasiado tiempo, siempre va a llegar en el momento justo. Amén. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos restablezca esa fuerza que viene de Él. Gracias, mi Dios, te doy por estas mujeres.
por estas hijas tuyas, Señor, estas mujeres fuertes que hasta ahora quizás han tratado con su propia fuerza. Quiero pedirte, Señor, que vengas a llenarlas de algo sobrenatural. Y no solo tu amor, Señor, sino que vengas a llenarlas de fortaleza. Que vengas a mostrarles esta mañana que tú estás con ella, que tú conoces su situación, que tú quieres levantarlas y amarlas. Mi Dios, ellas ya pensaron este día en ese momento de tribulación. Y tú lo conoces porque tú las has creado, tú las miras a diario. Aunque nosotros no te busquemos, tú nos miras a diario y tú conoces su situación difícil. Yo quiero pedirte que la tomes, que en este momento tomes cualquier situación familiar, de salud, económica, espiritual, el trabajo, cualquiera que sea su nombre. Hoy, en común acuerdo, la ponemos a los pies de tu cruz esa situación, Señor. Y quiero pedirte que vengas a saturarnos de tu fortaleza, que vengas a llenarnos, Señor, que despiertes en nosotros la necesidad de buscarte en la oración, en la palabra y en los sacramentos. Que nos regales necesidad de buscarte a cada instante de nuestro día. Señor, quiero pedirte también que en esa búsqueda constante que vamos a tener de ti, tú te derrames. Te derrames, sostengas nuestros corazones, nos llenes de esa fuerza sobrenatural que viene de ti, de esa fortaleza, mi Dios. Que podamos cumplir nuestra misión de ser testimonio de tu amor y de esa luz que vamos a llevar a otros a través de esa prueba. Yo te lo entrego este día, mi Dios. Te entrego estas mujeres de fe. Te entrego sus vidas, Señor, y cada una de sus situaciones. Y desde ya quiero darte gracias, mi Dios. Quiero darte gracias porque sé que nos vas a levantar. Sé que nos vas a sostener y que todo lo vamos a poder en ti, porque tú nos vas a fortalecer, mi Dios. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito seas, mi Dios. Amén. Que el Señor me la bendiga, mis hermanos. Bendito sea, Señor. Gracias, Inés. Realmente ya no hay nada más que agregar. Una charla muy clara donde se define la fortaleza versus la fuerza. Y realmente muchas veces esas situaciones adversas, esas pruebas, nos llevan a pedirle fortaleza a Dios. Porque la fuerza física se puede terminar, mientras que la fortaleza de Dios puede ser renovada, al igual que su amor, todos los días, ¿verdad? Así que gracias, Inés. Clarísima la charla. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé fortaleza para tu situación de salud, ¿verdad? Que te levante. Gracias porque yo sé que a pesar de tu malestar, a pesar de tu situación, estás aquí sirviéndole a Dios con ánimo y yo sé que Dios renueva las fuerzas y renueva ese deseo que hay en ti de servirle al Señor. Lindo testimonio, fuerte testimonio, realmente de lo que se vale Dios para acercarnos a Él. Y aquí algo que es bien importante es la confianza en el Señor y sobre todo la fe, que muchas veces eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Confiar en el Señor y tener fe. Así que Dios te bendiga ahora y siempre, que Dios te mantenga siempre en sus caminos para que sigas siendo de bendición para todos aquellos que escuchen tu charla. Así que Gloria a bienvenida Dios. a las predilectas. Gracias. Mis hermanas, para el 28 de septiembre, dentro de 15 días, vamos a tener la charla las tres Is que debemos evitar. No se la pierdan porque también va a ser una charla de mucha revelación, donde Dios nos va a enseñar cuáles son aquellas Is que no tenemos que utilizar en nuestra vida, ¿verdad? Porque como bien decía Inés, Dios quiere una vida en victoria para cada una de nosotras. Y depende de nosotras si
si obtenemos esa vida. Aquí se trata de vivir o derrotada o pedirle fortaleza a Dios para seguir para adelante, para seguir ese camino que Él tiene para nosotras, ¿verdad? Así que Dios las bendiga. Nos vemos el 28 de septiembre y ve si te pido para que cerres la reunión de esta mañana, porfa. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque esta mañana me has enseñado, como dice tu palabra el día de ahora, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y hoy decidimos, mi Señor Jesús, en fe, cambiar nuestra fuerza por la fortaleza. Te pedimos, mi Señor Jesús, que esa fortaleza la lleves de la mano con nosotros. Que nos lleves, mi Señor Jesús, a tomar la decisión de creerte y de creer en fe. Gracias a ti, Dulce Madre María, por acompañarnos también. Cubre con tu manto celestial a todo ese grupo que está conectado en esta mañana, mamita. Y te decimos a ti, mi Señor Jesús, como tú lo pediste, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre María, te saludamos en esta mañana, dedicándote con una rosa. Ese Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo sea para la gloria del Señor. Amén.